Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, profe. Sí, se escucha. Hola, Sofía. Buen día, ¿cómo Robert. estás? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Natalia. Hola, Cintia, Lucía, Eugenio, ¿Sí? Ironía, Marianela. ¿Ustedes lo escuchan escucha también bien? como cortado el profesor? Pareciera Sí, como yo el los, auricular. Diferencia. Sí. Sí. yo los escucho cortados. A ver, esperen. ¿A mí me escuchan bien? Sí. 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 Deben ser los auriculares ¿Se del escucha profesor. bien? No, profesor. No. ¿No? A ver, esperen un poquito. Sí, todo tiene solución. Ahora no se escucha directamente. No lo escuchamos. Hoy es la última clase, ¿no? Si no me equivoco. ¿No queda una semana más todavía? Yo iba Me a parece que preguntar queda la eso. semana más todavía. El 30 es Sí. el examen. Claro, Bien. queda la clase el 23. No sé si Perfecto. tendremos, pero hay un sábado más. Y Sí, la de está los en el viernes. creo que hay una de repaso, si no me equivoco. Ahora justo estoy con la compu, así que voy a ir abriendo el cronograma, así ya eso también les queda claro. Bueno, y el examen es presencial, eso están todos al tanto, ¿no? Sí, eso sí. Es el sábado 30 en horario de cursada. Exacto. Ok. Tengo una emoción por volver a la facultad. La piso hace 2 años. ¿Qué les pareció la cursada hasta ahora? Más allá de que después va a haber una encuesta anónima, que si la pueden ir contestando buenísimo, si o sea, fue dentro de todo ordenada, cómo fue la carga del campus, si eso les fue sirviendo, o tienen alguna recomendación, es bienvenida. Está muy bueno la organización de día por día con los materiales para ir leyendo y que aborda las temáticas que en otras comisiones o materias incluso no pasa. Es tipo material suelto, sin una orientación ni siquiera en el título de la solapa del campus. Te ponen así los archivos sueltos y tenés que ir vos fijándote uno por uno si sirve y a qué parte de la unidad, porque capaz ni siquiera hay una relación que van siguiendo la misma unidad, están sueltos literal, así cargados. Está bueno cómo lo fueron cargando ustedes, por ejemplo. Perfecto, buenísimo. Y tal Sí, cual, aparte, el hecho de usar imágenes, más que nada la clase de los viernes. Ayer justo tuvimos la clase de lo que es sociología de la cárcel y nos mostraron imágenes y nos recomiendan videos que están subidos al campus y las películas, y eso sirve mucho. Y lo que decía Eugenio, de que está dividido, a mí particularmente me sirve un montón al momento de resumir, porque sé que está ahí. Y el libro del pensamiento criminológico que ponen las páginas que son las que hay que leer, y eso la verdad que sirve mucho. Sí, y buenísimo. tener un cronograma es clave. Después voy a Tanto chapear para... con mis compañeros porque me encargaron la parte del campus, así que les voy a contar que ustedes están contentos. Y el Está cronograma es clave buenísimo. porque para repasar y eso sabes qué día se dio tal tema, quién lo dio, eso es
Para mí es re importante. O hasta poder tener el tema leído con antelación también. Y no en todas las materias pasa. Buenísimo. Perfecto, También. buenísimo. Y es obligatorio, eso está bueno, porque pasan otras materias que te suben todo y vos no sabes si tenés que leer todo o no, y a veces decís es un montón, y bueno, la aclaración de qué tema, si te interesó más, tenés material complementario, está bueno. Sí, a veces nos pasa eso, que es el gran tema de que hay un montón de material que es re interesante, pero bueno, también somos conscientes que te están cursando 3 o 4 materias. Yo te puedo dar un fallo de 200 páginas que está divino, pero bueno, tal vez es preferible seleccionar algo de 15, 20 páginas para determinado subtema, que es más probable que lo lean, que puedan adquirir las ideas principales, ser más realista, digamos, creo que es la idea de toda la cátedra y bueno, buenísimo que pareciera que se logró el objetivo entonces. Y la división entre la bibliografía obligatoria y la que es optativa también, porque a veces te suben todo y decís, bueno, ¿por dónde? O sea, que sí, que no, que a qué le puedo dar prioridad, que no. Y eso Bien. está bueno. ¿Alguno me deletrea el ID de la...? Porque estoy desde el celular y me estoy metiendo en la compu. ¿Tienen ahí a mano el ID de la reunión? Sí, profe, yo se lo dicto si quiere. Dale. 898 ¿Sí? 80 ¿Sí? 14 ¿Sí? 13 38. Perfecto. La contraseña es Crimi Len, ¿no? Plen con mayúscula. Plen, sí. O sea, sería Crimi con C mayúscula. C mayúscula, el resto minúscula, RIMI con minúscula y plen en mayúscula de vuelta. Ahí está. Sí, porque tengo unos problemas con la conexión. Todas las clases me conecté desde el celular, que es re incómodo. Y ahora estoy desde la compu intentando nuevamente porque se me cayó el celular. Por eso hay una mancha blanca en el medio. Está toda la pantalla astillada. Malísimo. Roberto salió, ¿no? De la reunión. Sí, ahora si no se conecta, bueno, le plantearé empezar con mis temas y que última que se sume él, así no les... Recording in progress. No, no se No, escucha. profesor. No, profe. No sé si se podrá conectar del celu, porque capaz que es algo de la compu. Que se puede. No, y un poco lo que me preocupa es que creo que Roberto era el hospedador, digamos, no quedó nadie como, bueno, igual creo que no pensábamos compartir pantalla, así que no habría problema. No, no hay hospedador, por lo menos no figura ninguno.
Hola, ¿me escuchan ahora? Y ahora sí. perfecto. Ahora sí, profe. Bueno, les pido mil disculpas, No pasa nada. y encima yo que soy bastante poco amigo de la, ¿cómo se llama? Tecnología. De la tecnología, estoy con un iPad que tiene más o menos algo de batería. O sea que vamos a tratar, yo no los veo a ustedes, simplemente lo veo a Facu y me veo yo, después veré si se puede hacer algo más para ver a los participantes o algo así. Capaz en vista hablante, profe. Sí. Cambiar vista Arriba, de galería. Ahí esa. está, perfecto. Genia, gracias José. De Bueno, nada. a ver, perdón por la tardanza, 11 minutos, les pido mil disculpas, pero bueno, a veces el medio tecnológico nos complica con estas situaciones en particular. Hoy nos toca la última reunión con ustedes, antes del parcial, que me gustaría coordinar. ¿Fecha de parciales el 30 o el 23? El 30. El 30, perfecto. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la temática de ejecución. Nosotros con Facundo le subimos las dos leyes, tanto de ejecución, la nacional, la 24660, como la 12256. Y yo voy a empezar la charla hablando de toda la temática de principios, diferenciaciones e institutos sobre los cuales operan las dos leyes, para después tratar con Facundo una temática bastante interesante e importante, que tiene que ver con toda la problemática de las sanciones disciplinarias y algunos institutos que se están queriendo establecer o determinar a los fines de tratar de solucionar esta conflictividad. Y al final querría que trabajáramos como hacemos siempre, a base de alguna charla o discusión, si quieren, en el buen sentido, tratando de respetarnos mutuamente, para dialogar sobre la temática de los celulares dentro de los lugares de alojamiento de personas privadas de su libertad. ¿Está? En eso va a consistir o desarrollar la clase. No me empiecen a tosigar cómo va a ser el parcial, creo que eso ya lo habrán podido dialogar con, sé que el doctor Besoni ayer, cuando tuvimos una charla, sé que ustedes estaban bastante preocupados con esa situación, pero a ver, si han podido participar en clase o primero, si han asistido, situación esta de la cual yo no puedo ser demasiado, no les puedo salir de testigo, simplemente le podría salir de testigo a no más de 30, 35 personas, pero bueno, empecemos. Antes que nada me quiero posicionar desde dónde voy a hablar de toda la temática o la problemática de la ejecución. Esto teniendo en cuenta que hace bastante tiempo que trabajo en la justicia penal, y tanto en sede de mayores como en sede de menores. Lo que podríamos decir es que la prisión, sobre todo, no cumple en sí, me parece a mí, sus funciones declaradas. Convengamos, no estoy muy seguro de que la cárcel intimide a alguien, y tampoco estoy muy seguro de que si algún preso o alguna persona que ha pasado por una institución penitenciaria digamos, se resocializa, no me gustaría utilizar términos correccionales, pero o si corrige, es a pesar de la prisión, ¿no? Lo que sí estoy, me parece, seguro es que la prisión estigmatiza, y asimismo la prisión dificulta el reintegro a una sociedad libre. Primero, por los principios en los cuales se rige. Esto creo que ustedes lo vieron con el doctor Besón, él me decía ayer que lo habían tratado, ¿no?
digamos que la lógica con la que se maneja el servicio penitenciario, tanto federal como el provincial, es esta lógica de premios y castigos. O sea, si yo considero que vos te portás bien, si yo considero que haces y no me traes ningún problema, yo algún tipo de beneficio te doy, ¿no es cierto? Y se produce a raíz o a través de esta problemática o esta temática de premios y castigos, lo que ustedes ya habrán visto, estas situaciones de obediencias fingidas, lugares en los cuales hay un alto grado de violencia y las condiciones de detención, y me voy a adelantar porque ya soy bastante, me conocen la mayoría, digamos que los lugares de detención han sido considerados, no ya por institutos, lo vimos, ¿se acuerdan? La clase pasada cuando hablamos de Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, lo que había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo eran los lugares de alojamiento de los menores de nuestros vecinos de Paraguay. Sino que, por ejemplo, en el año 2019, la Cámara del Crimen, como así también la Corte de la Provincia de Buenos Aires y hasta la Corte Federal consideraron a las prisiones de la República Argentina como lugares no aptos para la condición humana. O sea que nos vamos a referir a un régimen que se implementa dentro de estas situaciones. Hecho esta introducción, cuando no menos lúgubre, voy a hablar sobre el derecho de ejecución penal. Y digamos que el derecho de ejecución penal se basa sobre 3 principios, podríamos establecer. Está el principio de humanidad, el principio de legalidad y el principio de judicialidad. Sobre estas situaciones en particular, nosotros y ustedes ya han ido viendo algunas situaciones, toda vez que más o menos hasta la parte general nos hemos referido a estas situaciones en particular. Respecto del principio de humanidad, es el cartabón sobre el que tiene que sentarse la ejecución penal, toda vez que la humanidad de las penas es un avance que ha tenido el derecho penal y el derecho procesal penal, abandonando esas prácticas drásticas de ejecución de la pena, situaciones que hablan de la premodernidad, cuando se establecía como única pena el castigo corporal. Todos habrán leído las primeras páginas de Foucault en Vigilar y Castigar, que describen cómo se aplicaba una sanción en épocas premodernas. No obstante lo cual, no puedo dejar de mencionar que a partir de, podríamos decir, los continuos embates que se dan por parte de las campañas de ley y orden y el retorno, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si usted, clases anteriores, ha manifestado su total conformidad con el acercamiento de la víctima. Lo que pasa que saben de que hay que acercar, mirá cómo Josefina empieza a reírse, el acercamiento de la víctima al proceso debe serlo con fines de recomposición del conflicto y no con fines de venganza, y pareciera ser que las campañas de ley y orden y la problemática mediática lo que le reclaman a la víctima es que su participación lo sea pura y exclusivamente a los fines de buscar la venganza por el hecho que desgraciadamente ha padecido. Convenga, y es más, hoy por hoy la pena, si no es de prisión, no existe. Ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación masiva que, ¿cómo? No fue preso, si no fue, o sea, la única forma de sanción desde el punto de vista penal es la sanción privativa de su libertad. Digamos que una vez establecida una privación de libertad a través de una sentencia, no es tolerable en
las situaciones en las cuales estamos viviendo, que no se respeten las garantías que deben y que se observan tanto en el derecho penal como en el derecho procesal cuando una persona está en cumplimiento de una sentencia. Porque no puede ser que por el simple y solo hecho de tener una sentencia condenatoria a su respecto, no se le respete como ser humano y quede totalmente desprotegido. Ya vamos a ver que hasta no hace mucho, entrada ya bastante la democracia en juego, a las personas privadas de su libertad se las consideraba de una manera que no era del todo razonable con los estándares constitucionales. Esto respecto del principio de humanidad. Con respecto del principio de legalidad, va de suyo que se deben respetar también en la etapa de ejecución. Que hacen, como ustedes bien saben, a la temática o a la problemática de la seguridad jurídica, como garantía política de todas las personas. Normativamente pueden citarse dentro de este principio de legalidad que debe garantizarse a las personas privadas de su libertad el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la integridad física, a la igualdad ante la ley. Principios estos consagrados desde el punto de vista constitucional, no solo por el artículo 18 y 19, sino también por los pactos internacionales que han sido introducidos en nuestra jerarquía normativa a través del artículo 75, inciso 22, cuando ingresa todo el bloque de normativa, podríamos decir, universal, consagrada a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, etc. Y ahora sí vamos a desandar toda la problemática que hace con el tercer principio, que es el principio de jurisdiccionalidad, de jurisdicción. Consiste este principio en asegurar de forma concreta y directa que todas las decisiones que se tomen en esta etapa, entre paréntesis, en la etapa de la ejecución de la pena, sean tomadas en principio por un órgano jurisdiccional, por un juez. Y tiene que ser un órgano jurisdiccional independiente de la administración y que en la aplicación de sus resoluciones sea altamente respetuoso de todos los estándares constitucionales que hacen a las garantías del debido proceso. Convengamos, no hace falta que lo hablemos ahora, pero porque ustedes ya lo saben, que ningún habitante de la nación puede ser privado de la dignidad de ser humano. No importa, en principio, la situación en que se encuentre, ni el por qué se encuentra en esa situación. Lo que sí tenemos que reconocer es que las personas que se encuentran privadas de su libertad son personas que se encuentran sufriendo, o si se quiere, para no ponernos, veo que algunos, cuando digo sufriendo, hacen algún gesto, o digamos, son personas que se encuentran a raíz o a través de sus conductas, sufriendo vuelvo a repetir, me sale naturalmente, digamos, se encuentran bajo una situación de gravísima limitación de uno de sus derechos, que es el derecho a su libertad locomotiva. ¿Está bien? Como consecuencia de sus actos. ¿Está? Digamos que esta situación de limitación de la libertad locomotiva encuentra su principal sustento, si se quiere, normativo, en una doctrina que viene del derecho administrativo. Me voy a preguntar, y aquí, encima que estoy con una camarita chiquita, no puedo verle las caras a todos, sino un selecto grupo, quienes han cursado administrativo. Yo para saber si alguien... Ah, bárbaro. Al menos... Ah, bien, bien.
Entonces me van a ayudar ustedes, porque yo no tengo tanto... ¿por qué no me vas a ayudar, Josefina? Ya me decís que no. No me gusta administrativo. Bueno, está bien. Así que no sé cuánto me puedo acordar. Situación que... No es mala Bueno, voluntad. están grabando, situación que tal vez compartimos en derecho administrativo. Pero bueno, a ver, el sustento de la doctrina respecto de las personas que se encuentran privadas de su libertad lo encuentran en esas situaciones que se dan en relaciones de sujeción especial, ¿se acuerda? Que tienen que ver en las cuales hay algunas personas que sufren un debilitamiento o aminoración de los derechos del ciudadano como consecuencia de esa relación cualificada con los poderes públicos. No es lo mismo un particular que un ente del Estado. Entonces, esto le sirve al poder ejecutivo, sobre todo, a establecer que las personas que se encuentran privadas de su libertad se encuentran bajo un régimen de sujeción especial. Esta situación que les permitía establecer alguna privación altamente respecto de sus derechos individuales. Y esto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sucedió hasta el año 99 con el dictado de la ley 12256, que es la específica en la materia respecto de la ejecución en la provincia de Buenos Aires. Yo trabajaba hace muchos años en el Poder Judicial, y una vez que la persona adquiría la calidad de penado, esto quiere decir que el pronunciamiento judicial condenatorio se encontraba firme, directamente se decía, mire, la problemática del interno dentro de la prisión no corresponde al Poder Judicial, ya que se encuentra a disposición del Poder Ejecutivo. Nos recuerda a la última dictadura cívico-militar. Y tampoco se vayan a creer que hay tanta diferenciación entre provincia y Buenos Aires, porque la ley nacional, la 24660, fue dictada en el año 96, por consiguiente, no hay tanto espacio entre una y otra. Y estas situaciones de sujeción especial y de restricción alta de derechos, constituyó una gran problemática. Uno de los principales fallos respecto de las personas privadas de su libertad lo dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo comúnmente denominado de C. Gustavo contra el Servicio Penitenciario Federal. Esto se motiva en un habeas corpus que presenta el señor Gustavo de Sí contra la prisión federal, creo que era la prisión federal número 7, Regional Norte, en la cual de Sí presenta un habeas corpus porque ve severamente limitados sus derechos, ya que el Servicio Penitenciario Federal le exigía que las cartas que se le remitieran al interno pudieran ser previamente revisadas por el servicio penitenciario, y que él, al querer remitir alguna correspondencia, estamos hablando antes de celulares, mail y demás, ¿no es cierto? Y cuando él quisiese remitir correspondencia epistolar hacia el exterior, dicha correspondencia debía ser entregada al servicio penitenciario abierta para que ellos, no hablaba de censura, para que ellos, en atención a su reglamentación interna, pudiesen observar, no censurar, aquellas manifestaciones que consideraran inadecuadas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó que las normas reglamentarias que autorizaban ese tipo de situaciones resultaban inconstitucionales por, primero, un exceso en las facultades reglamentarias, y segundo, por
una violación a sus derechos personalísimos. Digamos que, desde el punto de vista internacional, el derecho de ejecución penal encuentra un anclaje tanto en Alemania como en España. Pero desde nuestra provincia de Buenos Aires, vuelvo a hacer hincapié, en el año 96 se dicta la ley 12.256. Como digo, hasta ese entonces toda persona que era condenada quedaba a exclusiva disposición del Poder Ejecutivo. Lo que vamos a ver ahora, o a partir de ahora, es cómo a través de esta ley se ha ido tratando de abandonar este concepto de sujeción especial para pasar a reconocer a las personas que se encuentran en esta situación como dotadas de los mismos derechos con ciertas limitaciones en atención a las circunstancias en las cuales se encuentran atravesadas. Digamos que la forma que encontró la ley 256 para garantizar este tipo de situaciones es la creación del juez de ejecución. ¿Está? La creación del juez de ejecución se inscribe, podríamos decir, en una situación de neto corte de garantía de los derechos, o si se quiere, garantías de orden sistemáticas y orgánicas del sistema penal. Considerando un sistema de jurisdiccionalidad amplio. Esto quiere decir, como consecuencia, marca, por ejemplo, un defensor de menores de La Plata, Marco Sal, dice que este principio de jurisdiccionalidad amplia va de la mano con el principio de legalidad. Quiere decir que el juez de ejecución debe controlar la vigencia de todos los derechos que tienen las personas en el ámbito carcelario. Y cualquier alteración que vaya en contra de dichos principios debe tratar de impedirlos. Quiere decir que, o sea, ¿cuál es la intervención que tiene el juez de ejecución? Bueno, el juez de ejecución va a tomar todas las decisiones que se hagan en ese ámbito referidas a, por ejemplo, las situaciones de libertad asistida, semidetención, egresos anticipados, todas aquellas situaciones que modifiquen cuantitativa y cualitativamente las condiciones del cumplimiento de la pena. Como así también el juez de ejecución va a determinar y establecer la temática de el régimen de libertad condicional y el de la reincidencia. ¿Bien? Perdón, si hay alguno que no entiende o no me sigue, me para, así podemos dilucidar cualquier duda. ¿Está? Bien. Sigo. Sí, Bien. profesor. Perfecto. Podríamos decir que estas situaciones de juez de ejecución han sido consagradas, vuelvo a reiterar, a través del artículo 75, inciso 22, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y demás, en los cuales, podríamos decir, la Convención contra la Tortura específicamente, en los cuales se consagra este principio de imponer a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad penas crueles, inhumanas o degradantes. Y la posibilidad a estas personas de recurrir a la jurisdicción o en protección, mejor dicho, de todos los derechos. A los fines de poder cumplir las mandas constitucionales respecto de la pena. ¿Cuál es el fin que establece la pena? El fin que establece la pena, podremos discutirlo o no, es el de la resocialización, norte que siempre debe tener presente la ejecución de la pena. Nos podemos poner de acuerdo o no, vuelvo a repetir, esta circunstancia de qué vamos a entender por resocializar o no resocializar. Pero el principio
normativo que nosotros debemos respetar es este fin. Digamos que a través de la ley 12256, el legislador constitucional bonaerense crea una, digamos, competencia respecto del juez de ejecución amplia y difusa, ya que ¿por qué digo competencia amplia y difusa? Porque no solo respecto de las personas que se encuentran privadas de su libertad va a entender el juez de ejecución, ya que tenemos que ser sinceros. La amplia mayoría, y en esto Facundo no me va a dejar mentirles, ya que la amplia cantidad de personas que se encuentran en el servicio penitencial bonaerense no son personas que estén efectivamente condenadas, sino que en su gran mayoría son personas que se encuentran procesadas. Y como personas procesadas no nos debemos olvidar nosotros que gozan del estado jurídico de inocencia. ¿Bien? Que por alguna situación especial, que voy a hablar más adelante, se encuentran privados de su libertad. Y aquella persona que no tiene sentencia firme y se encuentra privado de su libertad, podríamos hacer una diferenciación en que unos son penados y los otros son procesados. Y toda persona procesada, vuelvo a decir, goza del estado jurídico de inocencia. Y para que entienda el juez de ejecución, la pena tiene que estar firme. Por consiguiente, por eso la ley 12256 y también la ley nacional 24660 permite la intervención y habla de cualquier juez. Obviamente que el juez natural va a ser el juez de ejecución, pero si, por ejemplo, el sujeto se encuentra procesado y no condenado y está a disposición de un tribunal o de un juez en particular, ese va a ser el juez natural a los fines de verificar las condiciones de detención de las personas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que prevé, o el fin teleológico sistemático que establece la ley? Es que el juez que tenga mayor proximidad con el lugar donde la persona se encuentre en ese estado, sea la que en forma... ¿Hay alguien que está escuchando música? Sí, es Jonathan Medina, pero yo no lo puedo silenciar porque no soy el administrador. No sé si, Jonathan, estás ahí para silenciar. Yo no soy tampoco el administrador. Está buenísimo eso. Bien, gracias. Bueno, puedo seguir. Entonces, lo que hace la ley es, primero, tener en cuenta... A ver, yo no soy, perdónenme, yo no soy el... No, sigue siendo Jonathan, pero... Yo no soy el, ¿cómo se llama? El administrador. Voy a tratar de seguir en la medida de mis posibilidades. Ahí se silenció. Ya se silenció. Ahí se silenció. Bien, gracias. Gracias, Jonathan. Digamos que lo que hace la ley es consagrar una situación de tener en cuenta la realidad carcelaria de nuestro país, si se quiere, desde el punto de vista criminológico, al admitir que sea el juez que tiene mayor proximidad con la situación, con la persona que se encuentra privada de su libertad, que pueda tomar alguna resolución para evitar que se sigan vulnerando sus derechos, digamos que también es una forma de reconocimiento de que en la República Argentina más del 70% de las personas que se encuentran privadas de su libertad son personas procesadas y no condenadas. Una situación particular
que debe ser tenida en cuenta y que puede ser, que les va a interesar a ustedes y que también puede ser materia que les aparezca en el parcial, es determinar el carácter vinculante o no que pueden tener los dictámenes del Ministerio Público Fiscal respecto de las decisiones que toma el juez de ejecución. Que quede claro que el juez de ejecución no tiene ningún obstáculo para resolver por su decisión propia si se le otorga o no a una persona la libertad condicional, una libertad asistida, una salida transitoria, y que puede desoír la argumentación establecida por la Fiscalía. Lo que sí no puede hacer el juez es tomar una medida restrictiva de la libertad sin la petición que haga el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque la lógica del proceso es diferente. En la etapa de conocimiento, que por ejemplo, que es en la etapa que Facundo trabaja en el juzgado de garantías, ¿no? Digamos que el proceso es un proceso acusatorio, en el cual las partes llevan el conflicto a la jurisdicción y la jurisdicción es quien decide. En cambio, en la fase de ejecución, el juez de ejecución actúa de oficio, si bien respetando el contradictorio entre las partes, pero es él el que decide y promueve las soluciones. Digamos que, sintéticamente, en la etapa de conocimiento, el fiscal cumple el rol principal de promotor de la acción. En cambio, en la fase ejecutiva, siendo la posibilidad que tiene el juez de ejecución de actuar de oficio, el fiscal, tanto el fiscal como el defensor, intervienen a los fines de respetar el contradictorio. ¿Bien? Por consiguiente, en la etapa de ejecución debe respetarse todos los derechos que tienen las personas que se encuentran sometidas en un proceso, a saber, asistencia letrada, posibilidad de ofrecer prueba, respeto riguroso de la doble instancia, ya que debemos tener en cuenta, y esto les va a servir para procesar penal, que los objetivos que persigue la detención durante la etapa de conocimiento y durante la etapa de ejecución son totalmente diferentes. Digamos que la detención durante la etapa de conocimiento sirve o tiene una naturaleza cautelar y para asegurar los fines del proceso. Dicho de otra manera, si a una persona durante el proceso se la puede privar de su libertad, teniendo en cuenta una temática netamente cautelar, esto quiere decir, por ejemplo, no tiene arraigo, no tiene domicilio, y si yo no lo voy a poder ubicar mediante estoy transitando el proceso, los fines del mismo se verían frustrados. ¿Bien? Por eso tiene este doble juego la detención durante el proceso. No solo se va a tener en cuenta la pena en expectativa, sino también se debe tener en cuenta si esa persona va a estar a derecho y a proceso. En cambio, en la etapa de ejecución, y teniendo en cuenta la pena, la privación de la libertad debe cumplir este proceso o este fin de resocialización. No obstante lo cual, el juez de ejecución debe respetar esta posibilidad de asistencia letrada, posibilidad de ofrecer prueba
y respetar la doble instancia. Así también, y teniendo en cuenta el dictado de la ley 27.372 y la ley 27.372 a nivel nacional y la ley 15.232, que establecen que los jueces de ejecución o cuando se ejecuta una pena, cualquier resolución que tome el juez de ejecución debe serle notificada y puesta en conocimiento de la víctima. Primero, notificada a los fines de si quiere participar. Y si es notificada y, por ejemplo, no responde o no quiere participar, circunstancia esta que, no sé, después ese sería un ítem que me gustaría hablar cuando entremos en la etapa de debate, Facu. Cada vez con mayor intensidad me pasa a mí en un juzgado de responsabilidad penal juvenil, y también he tomado algún recaudo respecto de resoluciones de la Cámara, cada vez con mayor intensidad se están presentando las víctimas en las etapas de ejecución. Bien. Algo más respecto de... les voy a hablar respecto de algunas posibilidades que establece el Código de Procedimiento el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires y la ley 24660 y 12256, que es, por ejemplo, en aquellas situaciones especiales, cito específicamente en aquellas situaciones que tienen que ver con personas que se encuentran padeciendo enfermedades terminales, personas que se encuentran, que son mayores de 70 años, personas que, les voy a leer exactamente el artículo 502 del Código de Procedimiento, espérenme que era lo que tenía para apoyar la pantalla. Espero que me van a ver, estoy recorriendo el Código de Procedimiento. Odio que me pase esto. ¿Te referís a los supuestos de arresto domiciliario? No. La ejecución de una pena privativa de libertad podrá ser diferimiento de la prisión, cuando deba cumplirlo una mujer embarazada o tenga un hijo menor de 6 meses, cuando el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inminencia de ejecución pusiera en peligro su vida según el dictamen de peritos designados de oficio, el tiempo de prisión preventiva cumplido lo habilitará a solicitar la libertad condicional. Estas son posibilidades que otorga la ley de diferimiento en cuanto a la pena. ¿Bien? Asimismo, díganme cómo vamos con el tiempo, sobre todo porque perdí noción de tiempo y espacio con esto que me pasó. Son la 1:10. Bien, bien, tengo tiempo todavía. Digamos que estas situaciones de diferimiento, de prisionización de las personas, tienen en cuenta, si se quieren desde el punto de vista criminológico, el efecto nocivo, que esto ya también ustedes lo vieron, el efecto nocivo que establece la prisionización respecto de las personas, más teniendo en cuenta de personas cuyo estado de salud y sanitario no es el más satisfactorio. Por ejemplo, me ha pasado trabajando en mayores situaciones que personas que padecían el VIH y SIDA, en los cuales se compromete de forma concreta y directa su calidad de vida, sobre todo cuando padecen enfermedades en etapa terminal. Digamos, haciendo un análisis genérico de la ley 12256, ya quedó atrás esa problemática de qué pasaba en aquellas provincias que no habían establecido una normativa específica en cuanto a la ejecución, y entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que no es necesario que las provincias se acojan o dicten una normativa provincial, porque la ley 24660 ya puede ser considerada como
superadora de todas estas problemáticas y se la tiene como eficaz para toda la provincia de Buenos Aires. No obstante lo cual, quiere decir que las normas establecidas en la 24660 pueden ser libremente aplicadas, y si son más beneficiosas una ley nacional que una ley provincial, muy probablemente se le puede requerir al juez de ejecución provincial que aplique de forma concreta y directa la ley nacional. Bien, otra de las situaciones que me parece, ya vamos a hablar con Facundo del régimen disciplinario que se establece dentro de las prisiones. Lo único que le menciono de forma genérica es que establecen la posibilidad de comisión de algún tipo de falta en tres categorías, en faltas graves, faltas, digamos, medias y faltas leves. Hay una temática que se discute en doctrina, es que qué pasa cuando una falta grave es un delito. Si debe ser tratada sobre o base las normas del régimen disciplinario o directamente debe intervenir la justicia penal completa para garantizar el debido proceso respecto de esa situación. Otra de las cosas que me parece bastante interesante a establecer es que en el ámbito carcelario la intromisión del juez de ejecución no ha sido pacífica para las autoridades tanto del Servicio Penitenciario Nacional como el Servicio Penitenciario Provincial, ya que deben tener ustedes presente que con esta lógica de premios y castigos y demás, y con este trato, si se quiere, discrecional, ellos eran quienes manejaban la totalidad de la problemática de las personas privadas de su libertad, y con la creación del juez de ejecución, hay un actor el cual ellos no habían tenido en cuenta y que en un principio no fue la recepción del juez de ejecución no fue del todo bienvenida, podríamos decir, en estos ámbitos. Bien. Una cosa más, antes de entrar en diálogo con ustedes, es que, digamos, que a los fines de la ejecución de la pena, nosotros tenemos que tener muy presente cuáles son las penas específicamente establecidas, que son las que se rigen a través del artículo 5 de nuestro Código Penal. Y respecto de la pena de cumplimiento efectivo, la misma tiene distintos o diversas etapas y distintos niveles de efectivización, ya que la pena de efectivo cumplimiento se cumple en el servicio penitenciario, se debe cumplir en el servicio penitenciario, ya sea provincial o federal. Hago una disquisición. No nos debemos olvidar que hay. Menciono la temática que ya viene mencionando el fallo Berbisky. Había varias cantidad de personas privadas de su libertad en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Si bien esto se vio altamente atenuado, no debemos dejar de tener en cuenta que algunas personas privadas de su libertad se encuentran también dentro de comisarías. Digamos que estas situaciones de pena de cumplimiento efectivo tienen una primera atenuación en etapa de conocimiento a través de lo que comúnmente se denomina prisión domiciliaria, prisión discontinua, semidetención o semilibertad, y respecto del encierro riguroso tiene, teniendo en cuenta el principio de progresividad, tienen salidas transitorias, libertad asistida, que es antes de la libertad condicional o antes del agotamiento, y específicamente la libertad condicional y el agotamiento de la pena. ¿Bien? Bien. Una situación y que tiene que ver respecto de toda la problemática de la intromisión de la jurisdiccionalidad en el ámbito del Poder Ejecutivo, que es a través del servicio penitenciario, se manifiesta con relación a lo que nosotros
denominamos esta temática de las sanciones disciplinarias. Que las sanciones disciplinarias son situaciones que tienen que ver respecto de alguna situación que es considerada algún tipo de falta y que debe ser resuelta dentro del ámbito carcelario. La ley de ejecución prevé que estas situaciones también gocen del principio de la jurisdiccionalidad a los fines de garantizar todos los derechos que tienen las personas privadas de su libertad. Facundo va a hablarles sobre esto y específicamente les va a hablar de un proyecto que se está llevando a cabo en algunas unidades penitenciarias de un tratamiento no judicializado de las faltas con procedimientos, si se quieren, a través de la mediación. Facu. Gracias, Roberto. Bueno, un poco tomando el pie de esto último que venía hablando Roberto, estos, ¿qué son la una? Tenemos media hora, pero ya esta vez tomarme más de 20 minutos, así que Robert, si ves que me lleva a extender, cortame, así también la idea es que ellos puedan debatir sobre el tema de celulares que habíamos quedado. Sí. Los 4 ejes que me gustaría tomar, uno lo agregué recién ya que lo mencionó Roberto, que es el de la progresividad de la pena, que después sanciones disciplinarias, 3, protocolo de prevención y solución alternativa de conflictos, que es este último que mencionaba, y por último, la utilización de telefonía celular. La idea es unir estos 4 ejes para que vean que, bueno, que en materia de ejecución penal, obviamente que está todo relacionado. En cuanto a la progresividad de la pena, que Roberto mencionó el concepto, me gustaría tal vez bajarles una definición hacia tierra, que podría decirse que el detenido que se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad, esta pena, este cumplimiento va a ser diferente, va a tener modalidades distintas en cuanto al día número 1 y el día más cercano a la finalización de la pena. Es por eso que cuentan con estos institutos de libertades anticipadas, también llamados beneficios que mencionaba Roberto, que son las salidas transitorias, que les voy a mencionar los plazos a los cuales se puede adquirir o se les puede otorgar estos beneficios, sobre todo un poco para romper con este comentario que se suele escuchar, no sé si ustedes lo han escuchado en los medios, cuando a una persona, por decirte, la condenan a 10 años, se escucha, no, con buena conducta en 3 sale, como si fuera una discrecionalidad absoluta del juez o de la jueza. Por eso me interesa que sepa que hay ciertos plazos temporales que obligatoriamente se tienen que cumplir para que la persona privada de su libertad pueda acceder a estos beneficios. Las salidas transitorias van a poder accederse cuando la persona ya cumplió por lo menos la mitad de la pena. ¿Sí? Si la condenaron a 10 años, por lo menos tiene que haber cumplido 5 años para poder acceder a la salida transitoria. ¿Qué es una salida transitoria? Por darles un ejemplo, el juez autoriza, respetando el proceso que comentó Roberto, ¿no? Previo pedido de la defensa, escucharse el fiscal, haberse solicitado los informes criminológicos a la unidad penal. Con eso se va a celebrar una audiencia en la cual... Citación a la víctima, no nos olvidemos. Citación a la víctima. Totalmente, Roberto, gracias por el aporte. Citación a la víctima, la cual podrá comparecer o no, pero tiene que estar obligatoriamente notificada. Es decir, obviamente que si decide no comparecer, igualmente va a llevar adelante la audiencia, pero la obligación de la notificación está. No tengo presente el año. Vamos a hacerlo de esta manera. Y si no es, para que sepan, y si no es notificada la víctima, la resolución que se tome es nula. Hay fallo, al menos, de la Cámara de Mar del Plata, de las 3 salas que nulifican los resueltos si la víctima no está notificada. Adelante. Gracias. Entonces, salida transitoria, mitad de la pena, consiste, por ejemplo, en que el juez autorice que los días domingos, entre las 8 de la mañana y las 20 horas, la persona privada de su libertad pueda salir de la unidad penal, puede ir a determinado domicilio, se le va a dar un plazo también para los traslados, pero debiendo regresar a la unidad penal. Ya después, los institutos que otorgan una mayor libertad justamente al detenido, autonomía, que es la libertad asistida, la libertad condicional, cuyas características son similares, para no utilizar el término iguales, pero con diferentes plazos. La libertad condicional, el detenido va a poder acceder cuando haya cumplido 2/3
de la pena. Es decir, seguimos tomando el ejemplo, o vamos a ser más fácil, así no erro matemáticamente. Si lo condenaron a 12 años, a los 8 va a poder acceder a la libertad condicional. Este beneficio ya implica que la persona se retire de la unidad penal, no debiendo regresar, pero sí teniendo que cumplir ciertas reglas de conducta que le establezca el juez al otorgarle el beneficio. Además de la libertad condicional, tenemos 2 libertades asistidas, una de ellas que se denomina libertad asistida en términos de libertad condicional, que como el nombre dice es 3 meses antes de la libertad condicional, y por el otro lado tenemos la libertad asistida en términos de finalización de la pena, que se otorgará en el caso de que las situaciones estén dadas. No es que es obligatorio el otorgamiento de ninguno de estos beneficios, tienen que darse ciertas cuestiones, entra en juego la conducta del imputado, las sanciones que haya tenido o no, que es lo que afectará o no este puntaje. Bueno, la libertad asistida en términos de finalización de la pena, que se puede otorgar 6 meses antes de la finalización de la pena. ¿Sí? Profe, me Decime. quedé en las libertades asistidas, porque hicimos libertad condicional, que son entendidos 2 tercios, y después 2 tipos de libertad asistida. Una de ellas, que se denomina libertad asistida en términos de libertad condicional, quiere decir que antes de que vos estés llegando a los 2 tercios, 3 meses antes ya podés solicitar esta libertad asistida. ¿Sí? Y a su vez tenemos otro instituto que también se llama libertad asistida, pero que es 6 meses antes de la 6 meses antes de la pena. finalización de la condena. De la condena. Exacto. Claro, esos son para 2 institutos, si se quiere, diferentes que entran en juego. Que supuestamente, como siempre. Es que uno está decimos, previsto en la ley de Facundo, ejecución provincial y otro en no, la, pero en siempre, la ley de ejecución que siempre nos quejamos que no nacional. se ve en parte general. Que es, la primera tiene que ver 3 meses antes de la libertad condicional, es para personas no residentes. Y la última, 6 meses antes del egreso definitivo, es para personas que, por ejemplo, han sido declaradas reincidentes. Esa es la diferenciación en la cual las personas la pueden pedir. Perfecto, gracias Robert. Sí me interesa que diferencien lo que mencionamos recién, estas libertades anticipadas o beneficios, de, por ejemplo, un arresto domiciliario. Un arresto domiciliario es cumplimiento de la pena en otra modalidad, y no tiene que ver, no se requieren plazos, sino que se requieren ciertos específicamente estipulados en el articulado, que será que sea la persona mayor de 70 años, que esté atravesando una enfermedad terminal, que esté embarazada o sea madre de un nene de menos de 5 años, es estipulado y no es un beneficio, ahí no está sujeto a plazos temporales. En relación a aquellos institutos que están sujetos a plazos temporales, el articulado de la ley de ejecución prevé algo que se denomina estímulo educativo, o aquellas personas que realicen trabajos laborales, que se le va a permitir que estos plazos que mencionamos se adelanten. Esto es, si la persona, por ejemplo, terminó el secundario, o realizó incluso un 3er o 4er año de secundario, no es necesario que lo haya terminado, según lo que haya realizado, es la cantidad de plazo que se le concederá. Por ejemplo, si terminó el colegio secundario, como les decíamos, podrá acceder 3 meses antes a uno de estos beneficios. No es que la pena se le va a terminar antes, sino que si estábamos hablando que la persona que había sido condenada a 12 años, a los 8 podía acceder a la libertad condicional, acreditando esta realización de estudios dentro de la unidad penal, podrá acceder a los 7 años y 9 meses, es decir, 3 meses antes de haber accedido. A su vez, yo esto lo estoy mencionando, lo que me interesa es no darle tanta profundidad por una cuestión de tiempo, sino que ustedes sepan la existencia de todos estos conceptos, y por supuesto que en el campus van a encontrar mayor información, y si no también nos pueden escribir y lo profundizamos, pero me interesa que entiendan la estructura, así que si no entienden algo, me preguntan. Todo esto relacionado con este concepto que me parece primordial de la ejecución penal, que es el concepto de progresividad de la pena. A su vez, en la ley de ejecución provincial está previsto que aquel interno que hubiese trabajado durante 1 año se le concedan 10 días de adelanto, esto sí, en la finalización de la pena, ¿sí? Son diferentes formas que tienen los detenidos de acceder, por un lado, de finalización de la pena, y por el otro lado, de acceder con anterioridad a beneficios liberatorios. Lo más beneficioso suele ser la realización de estudios o de cursos de formación profesional que le permiten este adelanto en la progresividad de la pena. Bueno, cerrando esto, y por último menciono que también existe, y no es un beneficio,
y también tiene relación con esta disputa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, algo que se llama sistema de casas por cárceles, que es la posibilidad que se le da a los detenidos de continuar el cumplimiento de pena dentro de la unidad penal en unas casitas, justamente se llama así, que construyeron por fuera de los muros de lo que viene a ser la unidad penal, que tal vez a ustedes les resulta poco gráfico, porque justamente por la pandemia no estamos haciendo la salida de la unidad penal, que está dentro del predio, pero fuera de los muros. Ahí Robert está haciendo eco. Sí. Un segundito. Sí, sin problema. Soy bastante... A ver. Ahí está. Creo que... No, profesor, tiene que por lo menos silenciar de una. Sí, tenés que silenciarte de los dos, creo, Robert. Estoy queriendo ver si... Ya está, ya lo puedes. Sí, ahí está. Ahora sí. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, está este sistema de casas por cárcel, que son casas que están fuera de la unidad penal y obviamente que en la vida, en el día a día, la vida intramuros cambia muchísimo, incluso también les permite recibir a sus visitas en estas casas. Digamos, es realmente también un avance en este cumplimiento de la pena. El último criterio que tengo presente es que se solía conceder cuando el imputado está en condiciones de acceder a salidas transitorias, es decir, aproximadamente a la mitad de la pena, y bueno, y también había una discusión constante entre si era potestad del Poder Ejecutivo de la unidad penal o del Poder Judicial, que era quien estaba a disposición el detenido. Muchas veces los jueces de ejecución concedían, pero no se hacía efectivo con la excusa de que el juez podía conceder la concesión de un régimen abierto, pero no específicamente de este sistema de casas por cárceles. Pasando a lo que tiene que ver sanciones disciplinarias, que como les decía, todo tiene relación con todo, ya que aquellas personas que sean encontradas culpables de una sanción de, como decía Roberto, en la dispuesta en la ley de ejecución, sobre todo en aquellas que sean faltas medias o graves que afectan la conducta del imputado, de la persona que está privada de su libertad, no solo conllevarán la posibilidad de trasladar a la persona al sector de aislamiento, que es una de las grandes peleas que se está dando del Poder Judicial para que se deje de utilizar este método bastante medieval de encerrar a una persona entre cuatro paredes y que pueda salir una hora al patio. Y acá me gusta diferenciar lo que es fuero de responsabilidad penal juvenil, que es lo que tuvimos las dos clases que les tocaron con nosotros, que no se encuentra, no se está haciendo efectivo, desde mi punto de vista por lo menos, este principio de judiciabilidad que mencionó Roberto, que debe regir la ejecución penal, y hay cierta arbitrariedad en cuanto a las sanciones disciplinarias, que es el director, un poco quien dispone sin muchas veces notificación a la defensa ni puesta en conocimiento del juzgado de cómo resolver los conflictos que se van sucediendo dentro del centro cerrado, a pesar de que debe regir subsidiariamente la ley de ejecución penal, es decir, que todo esto que estamos viendo nosotros, todos estos derechos y garantías que amparan a los adultos, deben también amparar a los menores. Justamente en unas jornadas que se desarrollaron el miércoles, en las cuales también participó Nicolás Besone, que bueno, profesor de acá, que él ha trabajado mucho sobre sanciones, lo que él mencionaba, y que es cierto, es que muchas veces, en pos de no perjudicar a los menores que pretendan en un futuro acceder a uno de estos beneficios que mencionamos anteriormente, esta no judicialización permite que el juez de responsabilidad penal juvenil no tenga para valorar esto como algo negativo. Lo que tiene que ser un equilibrio muy delgado, que esta falta de control judicial no implique un agravamiento en las condiciones de detención y que un día ante una visita institucional te encuentres que hay un chico que está hace 10 días en una habitación separado de toda actividad sin conocimiento del juez. En el fuero penal de adultos, sobre todo en los últimos años y en gran parte por proactividad de la defensa pública, se ha logrado todo un marco de judicialización y de control de intervención de la defensa, de apelación de la decisión administrativa, en la cual el director decide sancionar, se le toma un descargo al imputado, acompañado por la defensa técnica, que en Mar del Plata lo desarrolla la Defensoría número 13, que es el área de ejecución penal, que van a la unidad penal y hacen un descargo de esta sanción disciplinaria. En el caso de que el director confirme la sanción, se puede apelar a la esfera judicial, en la cual el juez de ejecución va a evaluar y va a resolver si confirma o no la sanción administrativa. Incluso, esto no está previsto legislativamente, pero sí
jurisprudencialmente hasta la Cámara de Apelaciones, si se apela a la decisión del juez de primera instancia, es quien interviene en esta decisión. Muchas veces esta decisión no va a afectar los días de aislamiento que se hubieran dispuesto, ya que eso se suele, o no se lleva a cabo si la sanción no la amerita, como era en su momento muchas veces cuando se encontraba telefonía celular, cuando aún no estaba autorizada, pero sí va a afectar la conducta de la persona, lo cual al momento de acceder a una libertad anticipada va a ser determinante. ¿Cómo es el sistema que se está queriendo implementar respecto de la mediación? Bien, a partir del año 2020, y impulsado por un juez que lamentablemente falleció el año pasado, Mario Juliano, que fue director mucho tiempo de la Asociación Pensamiento Penal. Y hoy le crearon ayer, en la unidad penal de Zárate Campana, si no me equivoco, es en la unidad penal 21, se creó una biblioteca en su honor. Sí, fue un juez que era un juez de Necochea, por lo cual tenía mucha relación con el complejo penitenciario de Batán, que es donde los detenidos de ese departamento judicial cumplen condenas. Ha ido de alguna manera avanzando para mejorar, ¿no?, la vida intramuros. Por ejemplo, en su momento, antes de entrar en lo que es el protocolo de prevención y solución alternativa de conflicto, él también, por ejemplo, implementó un almacén en el cual se permita que ingresen alimentos que en el afuera son totalmente comunes, como hablábamos otra vez con Roberto, tomarse una Coca-Cola, que no entraba hacia una cárcel hace muchísimos años. Uno tal vez en el afuera lo naturaliza, pero para quien se encuentra cumpliendo una condena, muchas veces no son detalles menores, e incluso es un poco sentirse parte. Nos estamos quedando sin tiempo, Facu. Me copé, es que la ejecución... Y bueno, el protocolo de prevención y solución alternativa de conflictos lo que prevé es la implementación de principios de justicia restaurativa, que algo estuvimos viendo en la primera clase, si no me equivoco, para evitar la aplicación de tantas sanciones disciplinarias, sobre todo que conllevan la llevada del detenido al sector de aislamiento, o esto que les mencionaba de la afectación de las conductas, bajo el pilar de la responsabilización por parte de la persona que cometió una sanción y la reparación del daño que hubiese causado, y esto se lleva adelante mediante la participación no solo del servicio penitenciario en su calidad de autoridad, como se realizaba en el sistema clásico de sanciones disciplinarias, sino que a través de un comité y una asamblea que rigen que llevan adelante este protocolo, participan detenidos, participan autoridades penitenciarias, participan representantes de la sociedad que participan dentro de la vida dentro de la cárcel, por ejemplo, no sé, docentes de las escuelas, personas que dirigen talleres, y la idea es que se suspenda la aplicación de la sanción disciplinaria por un plazo hasta tanto el detenido demuestre que ha cumplido con la condición que se ha establecido por lo que ha causado. Todo dependerá de la sanción que se haya efectuado, si fue por una falta de respeto hacia un miembro de la asociación penitenciaria, mediante el diálogo, mediante un encuentro, mediante un pedido de disculpas, se podrá subsanar. Si fue romper el edificio de la unidad penal, podrá llevar adelante la reparación del mismo, pero la idea un poco es apartarse de este dogma punitivo y buscar soluciones, justamente como el nombre lo dice, alternativas. Lo que ha sucedido es que en el transcurso de la implementación de este protocolo se autorizaron los teléfonos celulares, que originalmente era la gran mayoría de sanciones disciplinarias. Si no me equivoco, en 2018 hubo 1.400 sanciones, 1.000 fueron por la tenencia de telefonía celular, que esto fue autorizado. Ahora vamos a profundizar, si nos da el tiempo, un poco más en esto. Entonces, ya se ve que hay un impacto de la aplicación de este protocolo, que implica una menor aplicación de las sanciones clásicas, pero, como hablaba ayer con una chica, un miembro del grupo de investigación también de crítica penal, que está evaluando esto, que se llama Felicitas Vespa, que tal vez fue compañera de ustedes porque está cursando aún, me decía como que, bueno, como en el medio sucedió todo esto de la pandemia y un poco la defensa no podía acceder a la unidad penal, entonces esto implicaba que los directores apoyaran muchísimo en el protocolo, porque era una forma de, a pesar de la ausencia de la defensa técnica, poder llevar adelante este proceso. Se podría decir que se ven resultados positivos, pero que aún está en periodo de evaluación. Con respecto al protocolo, Robert,
¿Algo más que te parezca que omití o que haga mención, o pasamos a lo que es telefonía celular? Pasamos a telefonía celular. Dame 2 segunditos que voy a poner a cargar. Bien. Bueno, como les decía, fue autorizado, no sé si ustedes han podido ver el fallo que tiene tan solo 8 páginas del Tribunal de Casación Penal, que bueno, que un poco surge luego de que fuera autorizado acá en el complejo penitenciario de Batán a través de una resolución de Juan Galarreta, que es el juez del juzgado de ejecución número 2. Bueno, llega en el marco de un habeas corpus que presentan en nombre de los detenidos de la Unidad Penal número 9 de La Plata, esta presentación en la cual solicitan, motivo de la pandemia y mientras dure la misma, la autorización de telefonía celular, con los argumentos que habrán leído, de que la presión de libertad implica la restricción de la libertad ambulatoria, pero no de otros derechos, la imposibilidad de contacto con la familia, sobre todo en este contexto tan violento. Pero lo que a mí me interesa que debatamos, o que ustedes reflexionen, no es tanto si bien o no es autorización, porque me parece que ya luego de 1 año y medio que los celulares se encuentran autorizados. Hago un paréntesis, los teléfonos celulares ya existían dentro de las unidades penales, había todo un círculo en el marco de la ilegalidad, en los cuales muchos, o sea, de dudosa procedencia esos celulares, incluso no sé si las autoridades también tenían que ver en esa facilitación a los detenidos, eso es una discusión aparte. Lo que se hizo fue implementar un sistema de blanqueo de celulares en los cuales el detenido tenía que ir y decir, este es mi número telefónico, mi línea, está mi nombre, y por supuesto que eso implica que ante una eventual comisión de delito por parte de estos celulares se podrá vincular directamente con quien posee esta línea. Es decir, los teléfonos celulares existían, lo que se hizo fue blanquear esta existencia, evitar que haya requisas violentas en las cuales se den vuelta toda la celda, que es donde viven las personas, para encontrar un teléfono celular, y evitar que esto afecte, o que implique llevarlos al sector de aislamiento, que implique la baja de conducta, que impediría o produciría impedimentos para acceder a una libertad anticipada. Bueno, Me parece la discusión que lo que quiero yo motivar con estas situaciones en particular es, digamos que la justificación que se dio para que dejar entrar los teléfonos fue esta situación de pandemia. Claro, pero el debate me parece que va a surgir en decir La pregunta a hacer ahora es, ante una situación en la cual la pandemia se está retirando, ¿qué piensan ustedes de que se mantenga la situación en cuanto a que se permita que los internos tengan acceso a la telefonía los celular que se celulares encuentra habilitado? Sí, se podría preguntar de... Es decir, que ¿Qué opinan ustedes respecto de que, pasada la pandemia, las personas privadas de su libertad sigan manteniendo, ¿no?, los teléfonos celulares? La pregunta sería así. A mí me parece que me parece bastante lógico que se siga con esta medida, porque no es que antes no había, como dice Facu, no es que no había teléfonos celulares, los había y sin ningún tipo de control. Yo no veo por qué no. O sea, entonces, es como que prohibirlo es, no sé, me parece, es como, no sé, el uso de las drogas, ¿entendés? Si lo prohibís no es que no se va a hacer, se va a seguir haciendo de otras maneras y no se va a poder evitar ciertas cosas. Entonces como que me parece que la lógica... Y además favorece un montón de cuestiones el hecho de que se encuentren blanqueados, por ejemplo, que aquellas personas que se acercan desde la universidad, desde escuelas, de talleres, a dar cuestiones relacionadas a lo educativo, tengan una herramienta más para la implementación, o que el día de mañana se pueda exigir conexiones de internet Wi-Fi en ciertas partes del establecimiento para fomentar esto, y hablar del contacto hacia los familiares. Para los familiares, claro. Pero, ¿por qué presuponer o estigmatizar que las personas que están, digamos, en la comunidad carcelaria va a utilizar los teléfonos para cometer delitos? En ese sentido, habría que presuponer que todas las personas, más allá de su situación carcelaria o no, van a cometer un delito con un teléfono. O sea, es una locura no permitirlo. Que yo creo que ese es el único argumento que... Si quieren, escriban por el chat y les voy nombrando los nombres y así ordenamos por si se arma debate, así no pasa.
quien quiera tomar la palabra, si quiere escribe. Sofía, dale, si te parece, comenzás. Yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen, me parece que el tema de los celulares es algo que hoy en día todos tenemos, ya el teléfono es una extensión nuestra, no es como antes, quizás en otros tiempos, uno no estaba acostumbrado a estar con el teléfono. En ese aspecto creo que sí que es necesario para mantener la comunicación con los familiares y amigos, pero se dan situaciones, por ejemplo, recientemente pasó en Rosario, en el caso de una banda narco, no sé si seguramente ya saben, que se dio un caso de que el líder de la banda narco, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es lo que por lo que tengo conocimiento, organizaba y como que cometía esos delitos a través del celular. El celular, Entonces, sí. ese es el gran problema, de que hay situaciones que no es por una cuestión de estigmatizar, sino que es algo que sucede en bandas grandes, como por ejemplo narcos o quizás organizaciones criminales, se da esta situación. En otros casos no, o sea, no estoy diciendo que quizás un delito leve o alguien que cometió un robo solamente por usar el celular va a seguir cometiéndolo a través de él. Creo que se tiene que dar ese control sistemático, no sé cómo, porque también entrar adentro del teléfono de alguien es una invasión de la privacidad, pero creo que tendría que haber cierto control o con mayor rigurosidad por tratarse de estar dentro de la cárcel. Perfecto. Bueno, antes de darle la palabra a Florencia, agradecerte mucho, Sofía, por tu palabra y también tener en cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 50.000 personas privadas de su libertad y te aseguro que tal vez ninguno tiene el poder que tiene el líder de los monos. Probablemente los monos tengan una Mac último modelo que usa dentro de la unidad penal. Y tal cual. No es la regla que rige a la mayoría de los detenidos, y privarlos a todos de ese derecho por un tipo que probablemente tenga acceso a eso hace años y lo siga teniendo, tal vez hace que desviemos la conversación. Florencia, ¿querés tomar la palabra? Hola, ¿cómo va? No, bueno, a mí me parece que como vimos ayer con el tema de con Facundo, con Nicolás, me parece y como lo dice el fallo también, y como lo dice, me parece importante que ellos están privados de su libertad y que eso es, que todas las demás cuestiones que tengan que ver con la tortura o con cuestiones que tienen que ver con lo físico, con la falta de comunicación, porque en este caso se dio en la pandemia. Pero después, cuando termine la pandemia o cuando vayan flexibilizándose las cuestiones, como pasa ahora, me parece que no afectaría, pero sí me gustaría, o por lo menos estaría bueno que se hiciera como estadística de cuestiones que hayan sucedido con celulares y demás para ver cómo es eso. Me parece que todo basado en estadísticas objetivas y que tengan que ver, siempre aporta a poder, tener medidas y poder saber si eso está funcionando, si no funciona, si el control es efectivo, si no hay un control. Cuando yo lo hablé con una compañera, hablábamos de esto. A mí me gustaría saber, bueno, si se aplicó, cuáles fueron las ventajas o las desventajas que tuvo esto, o si hubieron más delitos o no, porque hablábamos justamente de esto, decía, no, bueno, pero pueden cometer delitos y demás. Yo decía, bueno, pero debe haber alguna estadística que haya pasado o surgido de esto, y en caso de no serlo, estaría bueno saberlo para poder decir y opinar desde el conocimiento y con los hechos y con mucho respeto y cuidado con esas cosas. Buenísimo, gracias, Florencia. Esa estadística está, incluso hice una presentación en diciembre, obviamente que es algo que se va llevando adelante, en la cual no tengo los números exactos. Fue una presentación que hizo, creo que la Asociación de Pensamiento Penal, la cual participó este juez que le mencionaba, Juan Galarreta. Era ínfimo la relación entre los delitos cometidos dentro de la unidad penal y los de la afuera. Bueno, seguimos con Eugenio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo justamente iba a acotar, así como decían las compañeras recién, es que también está el clamor de los medios y la sociedad que fogonean con hechos aislados, justamente con esto que son ínfimos con las estadísticas, y te quitan la posibilidad de que, por ejemplo, así como yo soy de Necochea, justo como decían hoy, y todas las personas que se detienen en Necochea vienen a parar a Mar del Plata. Y también se da la circunstancia de que la gran mayoría de quien es privado de su libertad está en un ambiente socioeconómico que, por ejemplo, su familia no puede venir, sacando la pandemia de lado,
no puede venir a hacer, por ejemplo, el régimen de visitas. Y tenés chicos que crecen separados de sus padres y que con la regularización y un protocolo para tener un teléfono, ya sea para una videollamada o el simple hecho de escuchar la voz del padre, cambian la vida también de la familia. No solamente es los derechos del individuo privado de su libertad que mejorarían, sino es el ambiente familiar en el que crece sus hijos o esposa y eso. Sino que está perfecto el hecho de, justo veía con el fallo, que se manda a hacer un protocolo provisorio para mientras en la pandemia, pero regularlo para el posterior está perfecto, porque ya es algo que se venía haciendo, como decía Facundo, hace años que hay teléfonos en la cárcel, es así, y conlleva la ilicitud también de capaz ciertos funcionarios que hacen la vista gorda y permiten, ya sea de buena palabra de ellos o agarrando una onerosidad por eso. Entonces, regularlo permite que están las cosas claras, este teléfono es de tal persona y está el registro con las llamadas y mensajes, llegado al caso de que hay una sospecha, no para controles periódicos arbitrarios, sino si hay una denuncia de que hay tal número, y bueno, se va a analizar. Entonces, porque si hay Esto que decís, Eugenio, tiene mucha relación con el principio también. te escuché, ¿cómo? Que esto que estás mencionando tiene mucha relación con el hecho que la pena no debe afectar también a los familiares, y es Exacto. el principio rector de la ejecución penal. Si el fin de la pena es la resocialización, vos no podés cortar de manera terminante la resocialización, y esto hace a materializarla de una manera más concreta y directa. La pregunta a hacer también podría ser es si hay alguien, que lo podemos charlar, todos estamos de acuerdo, podríamos decir de forma genérica, en que estamos de acuerdo en que sigan estando, porque hay que reconocer que antes estaban, ¿ah? Que sigan estando, sino que existiese algún tipo de reglamentación en cuanto a el uso y el servicio del mismo. Igual Porque, una aclaración con esto de la existencia previa. Para, déjame, yo sabía que... Espero Josefina. José. ¿Yo? No, a mí me pasa que yo, hoy los voy a sorprender igual, hoy estoy de acuerdo con lo que están diciendo, a mí me parece que está bueno que se puedan comunicar, y porque algunos se ríen, porque siempre soy un poco la que va en contra, pero a mí me pasa que, o sea, tampoco está bueno esa marginalización de que no se puedan comunicar, de que estén totalmente, porque tampoco es así, o sea, no es a lo que se apunta, pero No. me parece que hay cosas que, o sea, en relación a una de las cosas que dijo Roque, no es que se presupone que lo van a hacer, es como nosotros, qué sé yo, hay veces que te toman monitoreado porque se presupone que te vas a copiar en pandemia. De todo se presupone y se sabe que está la posibilidad, pero tampoco hay como que pasar a la rama de, bueno, para todo se presupone, porque hay gente que realmente hace las cosas bien adentro de la cárcel, digamos. Sí. Y después, por otro lado, me parece que si se va a continuar, sí haya un reglamento, porque si no estamos hablando de algo que había notado en las preguntas que hicimos, que es una ilegalidad dentro de la legalidad, digamos, porque era legal en un momento, o sea, existía, pasó a ser legal por la pandemia, y ahora van a seguir existiendo, aunque la pandemia ya no esté, entonces es como que habría que regularlo, porque si no estamos, perdón las expresiones, pero en el mismo chantaje de siempre, de tipo medianamente argentino, de, bueno, listo, ya pasó, pero está este reglamento, entonces me agarro de esto, y no se hace nada. Y, No, Josefina, por supuesto. Hasta hay un proyecto de ley incluso que prevé la regulación de esto. Tal vez no hice la aclaración, pero la autorización sería sujeta a la regulación correspondiente. Sí, sabía que había un con proyecto, ciertas por restricciones. por eso lo dije. O sea, sabía que había un proyecto, no me acuerdo quién lo había mencionado alguna vez, entonces me parece que está bueno que eso, o sea, sea como prioridad porque se usan, y es la realidad. Y otra cosa en la que no sé cómo se manejan, entonces, más que acotar en contra o lo que sea, quiero saber qué pasa con el tema de las redes sociales. Porque que se comuniquen está buenísimo, pero por ejemplo, TikTok, tampoco la joda me parece a mí, o sea, así vulgarmente hablando. Entonces quiero saber cómo se manejan ahí, porque Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hay cosas que capaz no son tan necesarias como para comunicarse, y si bien capaz lo marginaliza, tampoco es como que se llegue a un punto de que se desvirtúe totalmente el por qué están ahí, a pesar de que no se los tenga que recordar constantemente, porque tampoco es la función del sistema penal, ¿no?
O sea, ¿me explico? El Hoy tema es por que es hoy- imposible controlar si se descargan se o no puede. TikTok. Hoy- Yo creo hoy que por Sí sí. se hoy- puede si porque hay estoy una haciendo función de TikTok. los teléfonos que permite, y por ejemplo, cuando vos pones el celular en modo niño, ponele, tenés ciertas Pero aplicaciones terminás que te las tienen rastreando que el reconocer. teléfono también. No Y sé. pero no es rastrear, pero tampoco, o sea, qué sé yo, por eso le estoy preguntando. Así como también Hoy por se hoy- hackea para otras cosas, porque tampoco Hoy es por tan hoy no fácil hay una hackear. regulación específica respecto de eso. Hoy por hoy están habilitados, tanto el fallo de la Corte como el fallo de casación instan a que una ley regule, la ley, hay proyectos, no hay ley, y esas situaciones están, digamos, dicho burdamente, en una nebulosa. Profe, otra cosa más. Sí. Ahí Eugenio aclaró, perdón, voy a hablar por él, pero lo puso en el chat, como que el tema de la educación. También en el fallo se hablaba de esto de la educación a distancia que se está manejando hoy, entonces eso me parece que está buenísimo, que tengan un Zoom donde Sí. puedan realmente hacer, o sea, como, no me sale, como aumentar su nivel de conocimiento. No quiero extenderme educativo y más todo eso. por la Eso está hora y buenísimo. demás, pero les quiero decir algo que es una cosa de la realidad. Hoy por hoy, miren si serviría toda la problemática esta de celulares y conectividad y demás, que el servicio penitenciario, al menos del que tengo cuenta, el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, a raíz de las aplicaciones móviles, está ahorrando alta cantidad de dinero en la problemática de los traslados. Ya que no es necesario que vengan ya que no es necesario que vengan a tribunales, sino que se puede hacer algunas situaciones a través de plataformas como estamos trabajando ahora nosotros. Cada detenido, Cielo, la pregunta que vos estás haciendo, no es que el Estado te facilita un aparato celular. Incluso en lo que es el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, normativamente está previsto, pero no se lleva a la práctica. No, También porque si me ves la surgió la duda de ejecución- decir Sí. si era como una responsabilidad de la persona detenida o Sí, no. se los van a acercar los familiares. Los Después familiares, una sí. aclaración en lo que decía Josefina de la legalidad o ilegalidad, cuando mencionamos el hecho que ya existían, es en relación a que ya existían y que consideramos que es un elemento no dañino y que facilita el fin resocializador de la pena. Es decir, también hay armas blancas dentro de la unidad penal y es conocido por todos y no por eso planteamos el blanqueo de las mismas, ¿no? Que eso quede claro, por favor. Con Florencia damos por terminado, a ver Florencia, que damos por terminado ya teniendo en cuenta el horario. Sí, bueno, nada, que con respecto a la educación en nuestra universidad, digo, y a mí como ayudante de cátedra, tengo alumnos, o sea, tenemos alumnos en nuestra comisión, no en esta, pero ¿En dónde estás? en teoría constitucional. Y tenemos un alumno que está en Batán y cursa y se conecta a nuestras clases a través de Zoom, digo, y además él siempre lo expresa que está súper contento porque lo puede hacer, porque puede participar como todos y no especialmente para rendir parciales como se hacía antes. Y la verdad que, por ejemplo, estas cosas a mí me hacen sentir como súper contenta porque además es un chico súper comprometido, que lee, que estudia, que sabe un montón. Y eso yo creo que es un montón y que deberíamos también verlo desde ese lado, que se Sí, puede seguro. garantizar esos derechos de muchos que no lo pueden hacer porque no pueden ir a la facultad a cursar, por ejemplo, normalmente. Y hoy a través de las plataformas, con la pandemia, que nos tuvimos que abocar al Zoom, que a veces nos quejamos, pero hay mucha gente que pudo estudiar también por eso. Buenísimo. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, Muchas chicos, gracias por la participación a todos. les doy gracias a todos. Les pido mil disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, no ha sido queriendo. Ha sido un honor tenerlos de esta forma. Y bueno, nos Nos veremos. conocemos el 30 igual, el 30 nos vemos. Nos vemos el 30. Nos vemos. Dale, El 30. gracias. Buen fin Hasta de- luego. Chau, chau. Chao. Buen fin de